Buenos días, en el siguiente video vamos a hablar del caso clínico preeclampsia que evoluciona a eclampsia con síndrome de HELP. Nuestros nombres son Daniela Cruz, Sebastián Mesa, Angie Silva Valencia, Ángela Salas y Angie Catherine Muñoz. Anatomía necesaria para entender el caso clínico. La región abdominal, para facilitar su entendimiento, se divide en 9 cuadrantes por medio de las líneas medioclaviculares, la línea subcostal y la línea intertubercular, pero en este caso nos concentraremos en los 3 cuadrantes superiores que son el hipocondrio derecho, la región epigástrica y el hipocondrio izquierdo. En el hipocondrio derecho vamos a encontrar lo que es la glándula suprarrenal derecha, que está compuesta de una cápsula, una corteza y médula suprarrenal. Va a tener una base y un vértice. En su cara anterior va a estar relacionada con el hígado, duodeno, vena cava inferior, y en su cara posterior con el diafragma, pleura y las últimas dos costillas. Tiene un borde interno y externo, y en su cara posterior em, va a estar irrigada por las arterias suprarrenales superiores, ramas de la arteria frénica inferior, de las suprarrenales medias, ramas de la aorta abdominal y de las inferiores que provienen de la arteria renal. La cara anterior del riñón derecho está relacionada con el hígado, duodeno, colon ascendente, ángulo cólico derecho, intestino delgado, y en su cara posterior con el diafragma, psoas mayor, cuadrado lumbar, músculo transverso del abdomen, plexo lumbar y última costilla. El riñón va a estar compuesto de una cápsula renal, corteza, médula y tabique renal, cálices mayor y menor, pirámides renales, y va a presentar un hilio con su pedículo renal, donde va a contener la arteria renal proveniente de la aorta abdominal, la vena renal que desemboca en la vena cava inferior y la pelvis renal que se continúa como uréter y va a desembocar en lo que es la vejiga. La arteria renal dentro del riñón va a dar ramas uretéricas y pélvicas, ramas para la grasa perirrenal y suprailiar, arterias suprarrenales inferiores, arterias segmentarias que van a dar arterias interlobulares, y estas van a dar arqueadas que a su vez dan arterias radiales corticales. El hipocondrio derecho va a contener también el lóbulo derecho del hígado, va a contener la flexura hepática del colon o cólica derecha, el hígado va a presentar una cara diafragmática, una cara visceral donde está el área desnuda, va a presentar una serie de ligamentos, como el ligamento coronario, los ligamentos triangulares a los lados, el ligamento falciforme que se continúa como el ligamento terete, y el hígado va a secretar la bilis que a través de los conductos hepáticos derecho e izquierdo que se continúa como conducto hepático común, y luego conducto cístico que la comunica a la vesícula biliar que la almacena, y también se va a continuar como conducto colédoco que desemboca en la segunda porción del duodeno, y en los conductos pancreático y accesorio que discurren por el páncreas. La región epigástrica contiene el lóbulo izquierdo del hígado, la vena cava inferior, la aorta abdominal con el tronco celíaco con sus ramas que es la arteria hepática común, la arteria esplénica, la arteria renal, la arteria gástrica izquierda, y la arteria hepática común va a dar lo que es la arteria hepática propia, que se divide en ramas derecha e izquierda, y junto con la vena porta, la unión de la mesentérica superior y la esplénica, y junto con el conducto biliar van a formar lo que es la tríada portal. Podemos ver acá las venas hepáticas que van a desembocar en la vena cava inferior, y el hígado va a estar irrigado en un 70% por la vena porta y en un 30% por la arteria hepática, por la arteria hepática propia. Vamos a contener también, va a contener también la curvatura menor del estómago, el cuerpo antro y píloro. El estómago va a ser irrigado por las arterias gástricas breves, las arterias gástricas, las arterias gastromentales y la frénica inferior izquierda. Tenemos el proceso uncinado, la cabeza y cuerpo del páncreas, irrigado por las arterias pancreático-duodenales anterosuperiores, inferiores, posterosuperiores e inferiores, y la arteria esplénica con sus ramas pancreática dorsal, inferior, magna y caudales. Además, acá tenemos la porción 1 o 4 del duodeno. Y por último, el hipocondrio izquierdo va a contener el fondo y cuerpo del estómago, una parte del lóbulo izquierdo del hígado, la cola del páncreas, la flexura esplénica del colon y el vaso con su hilio y pedículo esplénico, donde va a emerger la vena esplénica y va a ingresar la arteria esplénica proveniente del tronco celíaco. Y por último, la glándula suprarrenal izquierda, que se va a relacionar en su cara anterior con el vaso, estómago y páncreas, en su cara posterior con el diafragma, pleura y las últimas dos costillas, y en su borde interno con la aorta. Y el riñón izquierdo en su cara anterior se relaciona con el estómago, páncreas, colon descendente, ángulo cólico izquierdo, vaso, intestino delgado, y en su cara posterior con el diafragma, psoas mayor, cuadrado lumbar, transverso del abdomen, plexo lumbar y última costilla.
En nuestra rotación de ginecobstetricia nos encontramos con una paciente de 18 años de edad llamada Angélica María, una joven que comienza a realizar sus controles prenatales desde que comenzó a experimentar amenorrea, es decir, ausencia de flujo menstrual. Pues siempre ha tenido ciclos menstruales regulares, es decir, que su ciclo dura entre 25 y 30 días y que su flujo dura entre 2 y 7 días. Por lo que decidió realizarse una prueba casera de embarazo en la que se mide la hormona beta-HCG, conocida también como la hormona del embarazo. Esta arroja un resultado positivo. Por tanto, nosotros siendo estudiantes de cuarto año de medicina decidimos realizar la historia clínica. Su motivo de consulta había sido que se le había subido la presión. Angélica refirió haber realizado controles prenatales en el Hospital Carlos Homs Trujillo. El control prenatal es de suma importancia ya que nos permite mantener un control de las etapas de gestación e identificar si es embarazo de alto riesgo o bajo riesgo. En los controles realizados en el hospital, registraron una presión arterial dentro de rangos adecuados hasta el día de hoy que se encontraron cifras tensionales elevadas. Es decir, que la cifra tensional de Angélica está por encima de 120/80. Presenta asimismo náuseas, fosfeno, cefalea fuerte de tipo frontal, epigastralgia y visión borrosa que ha notado desde hace 3 días. Por lo que se decide realizar una proteinuria cualitativa. Esta consiste en medir por medio de una muestra de orina la aparición de proteínas en la tirilla, en la que arrojó 3 cruces de proteinuria. Por tanto, deciden remitirla con diagnóstico de preeclampsia a la Fundación Valle del Lili. Esta es un trastorno hipertensivo del embarazo. Por otra parte, de los signos obstétricos obtuvimos G2 para 0 aborto 1, G2 hace referencia al número de embarazos, en este caso 2, P0 número de embarazos, A1 número de abortos, en su caso un aborto espontáneo. Refiere parejas sexuales 2, controles prenatales 5, ecografías obstétricas no aporta, refiere que son normales, citología vaginal sin alteraciones, planificación preservativo. La edad gestacional es un término común que se usa durante el embarazo para describir qué tan avanzado va el embarazo, en este caso de 34 semanas. Para la situación de Angélica es muy importante, ya que es necesario determinar si el recién nacido va a ser o no prematuro. Asimismo, Angélica, al ser una paciente que presenta preeclampsia, se encuentra la posibilidad de que pueda evolucionar a una eclampsia, que es la presencia de la sintomatología anteriormente expuesta adicionada a convulsiones. Por lo que a estos pacientes se le induce una maduración pulmonar cuando están por debajo de las 34 semanas. Es decir, es necesario conocer la edad gestacional si necesita darle maduración pulmonar o no y saber cuál es la expectativa para buscar solución para la mujer y para el recién nacido. En cuanto a antecedentes patológicos, presenta migraña y 2 episodios de infección urinaria al iniciar el embarazo. Consume hierro, calcio y ácido fólico. Asimismo, refiere consumir nitrofurantoína para la infección. De los antecedentes familiares, se obtuvo que la madre y la abuela tuvieron preeclampsia y su madre es hipertensa. Del examen físico realizado por nosotros, se obtuvo que se observa pupilas isocóricas, un edema bipalpebral, es decir, inflamación en ambos párpados. Este por lo general se asocia con el trastorno hipertensivo. Cuello móvil, sin más ni adenopatías, no se auscultan soplos a nivel carotidio, ruidos cardíacos rítmicos regulares, no se auscultan soplos, campos pulmonares ventilados sin ruidos sobreagregados, dolor a la palpación superficial en el epigastrio y más acentuado en el hipocondrio derecho, sin signos de irritación peritoneal. Este viene siendo un conjunto de signos de la exploración abdominal que indican la inflamación del peritoneo visceral o parietal. Se hace difícil el examen físico del abdomen, pues la paciente manifiesta mucho dolor. Asimismo, presenta peristaltismo auscultable, es decir, referencia a movimientos intestinales. Se palpa útero grávido para 34 semanas. A la maniobra de Leopold no se evidencia movimientos fetales en el momento. Se palpa feto en posición cefálica de dorso izquierdo. Esta maniobra que se hace con las manos para determinar si el bebé viene de cabeza y para qué lado tiene su dorso, para el lado izquierdo o derecho. Fetocardia 170 latidos por minuto, hace referencia a la frecuencia cardíaca fetal y el feto en este caso presenta una frecuencia normal. Al tacto vaginal, cuello uterino cerrado, largo y posterior. Esto quiere decir que no presenta como una posibilidad a trabajo de parto pretérmino. Se halla asimismo un edema grado de miembros inferiores, quiere decir que va hasta la rodilla,
extremidades móviles con pulsos palpables. Durante esta evaluación clínica, Angélica experimenta un episodio convulsivo tónico clónico generalizado. Ese es un tipo de convulsión que compromete todo el cuerpo, la cual dura 4 minutos y se autolimita, lo que puede significar que está presentando una eclampsia. Presenta asimismo hiperreflexia de miembros inferiores, es decir, una disminución de las respuestas reflejas, una frecuencia cardíaca de 90, 22 de frecuencia respiratoria, una tensión arterial de 160 a 110, temperatura de 36,5, saturada de 98, pesa 88 kilos, mide 1,60 y tiene un IMS de 34,4. Bueno, al examen físico y clínico de la paciente se hicieron los siguientes hallazgos. Bueno, la frecuencia respiratoria de la paciente estaba ligeramente elevada, ¿sí? Era de 22 respiraciones por minuto, cuando lo normal es que oscile entre 12 a 18 respiraciones por minuto. Además, el IMC de la paciente se encuentra en rango de obesidad grado 1 o moderada, siendo este de 34,4. La paciente presentaba además un estado de hipertensión severo con una tensión arterial de 160 sobre 110 y ella manifestó cefalea intensa, posfenos, una visión borrosa y edema bipalpebral característico de un cuadro hipertensivo. Además, la paciente presentaba edema en las extremidades inferiores y este podría deberse a una retención de líquidos si tenemos en cuenta que en los paraclínicos que evaluaron la función renal se obtuvieron valores elevados de creatinina, de ácido de nitrógeno ureico y también se halló una proteinuria, siendo esta de 5 gramos en 24 horas cuando el máximo es de 80 miligramos en 24 horas, indicando esto que hay un mal funcionamiento de riñón. La paciente además manifestó un fuerte dolor en el hipocondrio derecho y en el epigastrio. Ya sabemos que en el hipocondrio derecho tenemos lo que viene siendo el hígado, la vesícula biliar, también el riñón derecho y la glándula suprarrenal derecha. Y este dolor, si lo relacionamos con los valores que obtuvimos de las enzimas hepáticas, como fueron la AST y la LT elevadas, pues nos pueden hablar de una mala función hepática y podría ser síntoma de distensión de la cápsula hepática o de una isquemia hepática. Además, la paciente tenía una hiperreflexia que nos puede indicar una irritabilidad neuromuscular y esto puede explicar la posterior aparición de convulsiones, ya que la paciente tuvo un episodio convulsivo tónico-clónico generalizado que se autorreguló y tuvo una duración de cerca de 4 minutos. ¿Sí? Además, el TPT estaba elevado, era de 60 segundos, cuando lo normal es que varíe entre 25 a 29 segundos, y esto nos puede hablar de una posible coagulopatía o incluso de una trombocitopenia que puede deberse a que hay un aumento en el requerimiento de plaquetas o a que debido a la falla hepática disminuye la síntesis de la trombopoyetina por parte del hígado y esto a su vez influye en la disminución del recuento de plaquetas. Bueno, posteriormente la paciente sufrió un cuadro de hipotensión severa y esto nos obligó a realizar una cesárea de emergencia donde se obtuvo un bebé en buenas condiciones generales. La hipotensión en Angélica María, teniendo en cuenta lo que se describió anteriormente, se puede deber a que la hipertensión severa pues incrementa la posibilidad de que haya ruptura de algún vaso y debido a la coagulopatía que presenta Angélica María, pues esto aumenta la posibilidad de una hemorragia y de una posterior hipotensión. Además, puede ocurrir que la crisis hipertensiva derive en una falla cardíaca debido a que el corazón tiene que sobreesforzarse para poder impulsar la sangre al resto del cuerpo y esto puede hacer que la falla cardíaca derive en una hipotensión. Entonces, para hallar la causa de la hipotensión se realizó una laparotomía exploratoria. También hay que tener en cuenta que en el hemograma se halló un valor disminuido de hematocritos. Estos fueron de 33, cuando lo normal es que se aproxime a 36. Y esto puede estar causado por una deficiencia en la dieta de la paciente y la predispone también a un descenso de la tensión arterial.
Ahora continúo con la correlación clínica y anatomía del paciente. Primer diagnóstico, preeclampsia que evoluciona a eclampsia con síndrome de HELLP. La preeclampsia es una complicación del embarazo caracterizada por presión arterial alta y daños en otros órganos. Este diagnóstico fue adecuado por Angélica María porque presenta los respectivos síntomas de cefalea, trastornos visuales como la visión borrosa, dolor epigástrico, hipertensión, proteinuria, náuseas, menor producción de orina, niveles más bajos de plaquetas en sangre, función hepática deteriorada y finalmente evoluciona a eclampsia y presenta también una convulsión tónico-clónica. En cuanto al síndrome de HELLP, cuyas siglas significan hemólisis, es decir, la destrucción de los glóbulos rojos, aumento de enzimas hepáticas y recuento bajo de plaquetas. Se relaciona presentando dolor en la esquina superior derecha de su abdomen, náuseas, cefalea, visión borrosa, presión sanguínea alta, proteína en la orina, edema, y ocasiona circulación de sangre insuficiente a sus órganos, convulsión, anemia, problemas de coagulación en la sangre, problemas con la placenta, hígado y parto prematuro. Ahora continúo con el segundo diagnóstico, el cual es el desprendimiento parcial de la placenta. Este es más probable que ocurra en el último trimestre del embarazo y la preeclampsia aumenta el riesgo de tener desprendimiento de la placenta, el cual es un trastorno que consiste en la separación de la placenta de la pared interior del útero antes del parto. Los síntomas del desprendimiento placentario incluyen dolor abdominal y ocasiona problemas de coagulación en la sangre, al igual que insuficiencia renal. El tercer diagnóstico es el acretismo placentario. El término acreta se usa cuando ocurre la adhesión anormal de la placenta en la capa más superficial de la pared del útero. Se considera que la placenta acreta es una complicación del embarazo de alto riesgo. Si se diagnostica este trastorno durante el embarazo, es posible que deban hacer una cesárea prematura. Si hubiera sangrado vaginal, en este caso la paciente no lo presenta, este podría ocasionar un trastorno potencialmente mortal que evita que la sangre se coagule normalmente, es decir, una coagulopatía, así como insuficiencia pulmonar, insuficiencia renal con síntomas como la disminución del volumen de la orina, también retención de líquido que causa edema en las piernas, tobillos o pies. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico más apropiado es una preeclampsia que evolucionó a eclampsia acompañado del síndrome de HELLP. Se entiende como preeclampsia la complicación durante el embarazo por una presión arterial elevada y presencia de proteínas en la orina. Suele comenzar después de las 20 semanas de embarazo en una mujer con presión arterial normal, como es el caso de la señora Angélica, que presentó proteinuria en 24 horas con un resultado de 5 gramos, siendo mayor a rango normal, y una presión arterial alta que posteriormente pasó a ser una eclampsia donde la paciente presentó náuseas, fosfenos, es decir, biomanchas luminosas, cefalea de tipo frontal y epigastralgia, que es un reflujo esofágico, convulsiones y proteína en la orina. Está acompañada del síndrome de HELLP, el cual provoca la descomposición de los glóbulos rojos de la sangre, también causa problemas hepáticos, de sangrado y de presión arterial. Esto quiere decir que la señora Angélica presentó en sus paraclínicos hemólisis, que es la descomposición de los glóbulos rojos, explicando el valor obtenido en el análisis de hematocritos, donde se obtuvo un valor de 33, siendo menor a rango normal de 36.1. También se acompaña de enzimas hepáticas elevadas, que es el daño a las células hepáticas, provocando cambios en la forma como funciona el hígado. Esto no lo demuestra los exámenes de alaminotransferasa y aspartoaminotransferasa elevados y un nivel bajo de plaquetas que ayudan a que la sangre se coagule para controlar el sangrado, explicando los resultados del TPT alargado de 60 segundos en la señora Angélica. Como tratamiento se usan los hipertensivos como la hidrasalina, los antiepilépticos como los en el sulfato de magnesio, que ayuda a prevenir convulsiones en mujeres con eclampsia, y se recomienda reposo y una nutrición adecuada. Para concluir, el estudio de este caso clínico nos permite confrontarnos con una realidad que vive día a día el profesional de la salud. También nos permite reconocer un diagnóstico acertado de la enfermedad o de lo que está padeciendo el paciente a partir de la sintomatología, las características físicas del paciente, los exámenes médicos y los tratamientos que el paciente haya recibido o esté recibiendo.